¿Memorizar es un buen método de aprendizaje? Vamos a contestar a varias preguntas relacionadas con este tema, como por ejemplo, ¿tener buena memoria es tan importante como se nos ha hecho creer durante años? Si bien tener buena memoria es una habilidad valiosísima, en la era de la información otras habilidades resultan mucho más cruciales para el aprendizaje y la vida en general. En un mundo donde la información abunda y está al alcance de la mano, memorizar datos puntuales pues puede tener una utilidad, la verdad, que limitada. Habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de discernir información confiable y la adaptación al cambio son esenciales para desenvolverse en la sociedad actual. ¿Pero por qué? 1. El pensamiento crítico permite analizar información de manera objetiva, evaluar fuentes, identificar sesgos y formar opiniones propias. La creatividad fomenta la generación de ideas novedosas, la resolución de problemas de forma original y la adaptación a situaciones nuevas. El discernimiento de información permite distinguir entre la información confiable y la no confiable, evitando la propagación de bulos y la desinformación. La adaptabilidad brinda la capacidad de aprender de forma continua, ajustar comportamientos y enfrentar nuevos desafíos con flexibilidad. La comprensión verbal y no verbal permite interpretar mensajes de manera efectiva, tanto en la comunicación oral como en la escrita, y comprender señales no verbales. Así que, con lo dicho, en conclusión en cuanto a esta pregunta, es verdad que no podemos olvidarnos de ejercitar la memoria, pero enfocarse solo en la memoria de datos resulta totalmente insuficiente e ineficiente en la actualidad. Es fundamental desarrollar habilidades que permitan procesar la información de manera crítica, creativa, adaptable para afrontar los retos del mundo actual. Pero tenemos más preguntas. ¿Sirve de algo memorizar fechas o definiciones concretas y escribirlas de manera literal en un examen? Esto lo hemos vivido todos. Pues sinceramente, no. Memorizar fechas o definiciones y escribirlas literalmente en un examen no es una forma efectiva de estudiar. ¿Por qué? Porque se centra en la memorización mecánica, no en la comprensión. Este método no fomenta el pensamiento crítico ni el análisis de la información. Su aplicación además es limitada. Seguramente se olvide lo aprendido tras escupirlo en un examen, porque no se ha procesado la información. Tampoco proporciona un conocimiento integrado que pueda ser útil o que lleve a la reflexión. Es mucho mejor entender los conceptos y ser capaz de explicarlos con tus propias palabras. Esto demuestra una comprensión más profunda que permite que proceses la información y te permite aplicar los conocimientos a nuevas situaciones. Comprendiendo, permitimos integrar el conocimiento en nuestra memoria a largo plazo. Pero, ¿sigue de moda en los colegios la memorización? ¿Sigue siendo el principal método de aprendizaje en la educación secundaria, en asignaturas como literatura o filosofía? Pues tengo que decir que si bien es cierto que la mayoría de centros educativos siguen utilizando métodos tradicionales de memorización y tablets que sustituyen a los libros de texto, pero que se usan exactamente igual, por otro lado, cada vez hay más docentes que implementan enfoques más innovadores para el aprendizaje. En la actualidad, la tecnología puede ser una gran aliada en la enseñanza, siempre y cuando se use de forma adecuada y a las edades adecuadas para promover la participación activa, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Sin embargo, muchas veces el propio profesorado no tiene la formación necesaria para ello o se introduce la tecnología a edades tan tempranas que llega a ser perjudicial.
Es importante entender que la tecnología per se no es sinónimo de mejora educativa, aunque es lo que se nos intenta vender hoy día. Aquí he aprovechado un poquito para contar mi crítica en cuanto a la tecnología. Esta es la parte 1. En la parte 2 seguiremos hablando de la memorización como método y de otras formas de aprendizaje que considero que son mucho más valiosas hoy en día.